Un saludo al reverendo Enoc Carlón Infante en la iglesia ya que pastorea Jesucristo el Buen Olivo en Ecatepec, México, y también al reverendo Pedro Salazar en la congregación La Voz del Ángel allá en Oaxaca, México. Es para mí un privilegio poder enviarle este saludo por medio de nuestro hermano Carlón y pedirle al Señor sus bendiciones sobre todos y cada uno de ustedes y vuestras congregaciones, y desearles que pronto obtengan esa fe de rapto, la cual obtuvo Enoc, y él caminó con Dios y fue raptado. O sea, él obtuvo el conocimiento de la fe de rapto, como nos escribió él en uno de los escritos, que Enoc tenía la fe de rapto. O sea, él obtuvo esa fe de traslación, la cual representa a todos los escogidos de Dios de este tiempo final, que obtendremos esa fe de rapto, y en este caminar rumbo a la tierra prometida la vamos a obtener y seremos arrebatados a la séptima dimensión, donde está preparada la cena de las bodas del Cordero. Ahora estamos viviendo en este lapso de tiempo de estar frente al Jordán, como estuvo Josué allí preparándose para cruzarlo. Siempre que se está en un momento en donde va a trascender ese paso que dará Dios por medio del instrumento que Dios está usando en ese tiempo, y el pueblo, siempre que se va a dar un paso así, hay una etapa de preparación. O sea, el paso del Jordán allá era para entrar a la tierra prometida que Dios le prometió a Abraham, que su descendencia heredaría una tierra que fluiría leche y miel. Y ustedes saben toda esa historia de esa trayectoria del pueblo primogénito de Dios, que es el pueblo hebreo, y todo lo que pasaron para que llegara el momento en donde estaban entre esa decisión de entrar a la tierra prometida, pero no iban a entrar sin antes estar preparados. O sea que había un tiempo de prueba, un tiempo de preparación, un tiempo de separación y todas esas cosas que envuelve una decisión tan y tan importante, lo cual era cruzar el Jordán. Dependía ese tiempo, ese lapso de tiempo de allí, de Dios por medio de ese instrumento Josué y el pueblo. Ese tiempo dependía quién pasaría el Jordán en seco y quiénes no. Y este tiempo es un tiempo paralelo en donde el Jordán, que es la muerte, que es la gran tribulación, está frente a nosotros. Y vemos cómo está el mundo y cómo está toda la naturaleza, los seres humanos y todo. Es la situación en donde ha llegado ya a su colmo esa maldad del amorreo, porque el reino de los gentiles ya lo que le queda es este poquito de tiempo que estamos ahora viviendo, en donde los escogidos de Dios están todavía en este planeta Tierra, y 3 años y medio de gran tribulación. O sea que al reino de los gentiles no le queda nada. Ya la maldad del amorreo ha llegado a su colmo, y ya Dios, como no está mirando a través del trono de misericordia y ve la tierra a través del sacrificio
de ese propiciatorio, el cual fue efectuado en la cruz del Calvario con su primera venida y fue colocada esa sangre en el lugar santísimo del templo espiritual. Y Dios por 2000 años ha estado mirando la tierra por medio de la sangre de su Hijo Jesús. Al Él salir ya de ese trono de intercesión y haber tomado ya el libro, ese trono se ha convertido en un trono de juicio. Por consiguiente, ya la humanidad está lista, sentenciada al juicio divino. Pero por cuanto los escogidos de Dios están en la etapa de preparación, en la cual están obteniendo la fe de rapto, Dios entonces aguanta su ira y nos mira a través de ese nuevo propiciatorio y ve allí que para los escogidos de Dios hay misericordia, y Él por causa y por amor de los escogidos, Él difiere la ira y la aguanta, como dice allí en Apocalipsis que ese ángel le dice a los ángeles que aguanten, detengan, que no sople viento alguno, porque además de los escogidos de Dios que están siendo preparados para obtener la fe de rapto, también hay escogidos hebreos, hay 144,000 hebreos que tienen que ser sellados en sus frentes antes de comenzar la gran tribulación. Y Dios, por amor a sus escogidos, tanto de los gentiles como del pueblo hebreo, Él ha aguantado la ira, porque ya ese tiempo, desde que Él salió del trono de intercesión hasta este momento, ya Él está listo para derramar los juicios divinos sobre este planeta Tierra y sobre todo ser humano que ha hecho daño al planeta Tierra y también ha hecho daño a los escogidos de Dios. El pueblo hebreo pronto abrirá los ojos e identificará la manifestación de Dios en medio de su iglesia cuando ya esté en la etapa final de que los escogidos tengan completamente la fe de rapto en sus vidas, porque ahí es donde Dios va a manifestar el poder en toda su plenitud, y ahí es donde el pueblo hebreo lo verá, ver esos ministerios en medio de su iglesia operando, y lo que es el séptimo sello para la iglesia, que es la venida del Señor, es la séptima trompeta, Moisés y Elías, los dos olivos, para Israel. Y los escogidos que han subido a la edad de la piedra angular y dispensación del reino, los cuales han estado comprendiendo y entendiendo y recibiendo el séptimo sello en su segunda venida, ellos estarán viendo esa manifestación por medio de la palabra revelada que le ha sido dada a ellos, aquellos que tienen la percepción profética, para poder discernir el pensamiento de Dios en medio de su iglesia en este tiempo final. Y al discernir el pensamiento de Dios, puede así comprender a Dios obrando en medio de su iglesia en simplicidad y como el cumplimiento de la venida del Señor, como ladrón en la noche. Y el pueblo hebreo también estará viendo y estará recibiendo y comprendiendo esa visitación divina, el cual o la cual ellos han estado esperando. Para ellos es la primera venida, pero es la segunda venida del Señor, y al recibirla ellos entenderán lo que fue
la primera venida. Para los judíos, ellos necesitan ver señales para creer, pero para los gentiles, para los escogidos de la edad de la piedra angular, solamente ellos necesitan es ver la palabra siendo vivificada, siendo materializada en medio de ellos, y ahí pueden identificar por la enseñanza que es el cumplimiento de la venida del Señor. O sea, la gran trompeta sonando, trayendo la fe de rapto que está en los truenos. Hay aquellos representados en los Tomás que necesitan ver para entonces decir, sí, verdaderamente ese es Dios obrando en medio de su iglesia, trayendo lo que ya Él había prometido. Pero ya para ese tiempo que ellos vean que en realidad era Dios obrando en medio de ellos, ya para ellos se les va a hacer tarde recibir la fe de rapto, porque ya ha sido traída para ese tiempo y ya los que van a ser raptados ya la tienen, o sea, obteniendo el título de propiedad. Y cualquier persona podrá decir, pero déjame ver las señales. O hablando con más, vamos a decir, más claridad, puede decir, pero que nos diga ya de una vez todo lo que sabe, o que nos diga de una vez todo lo que pasó en esos últimos días de esa visita que tuvo en los diferentes momentos en donde habló con el mensajero. Que nos diga todo eso. Vean, se están colocando en la posición de aquellos fariseos y saduceos que decían, si tú eres el Cristo, dínoslo ya y no nos turbes vuestra alma. Vean, pero ellos no querían escuchar esas palabras de Jesús para ellos entonces creer. Más bien era para condenarlo. Porque entonces, cuando él les dijo, si ya los he dicho y no creéis, y entonces, seguida dicen, ha blasfemado. ¿Ven? Siempre el incrédulo, no importa cuántas señales y cuántas maravillas Dios les haga, será siendo incrédulo siempre. Y más bien quieren saber y quieren conocer para entonces tener más base para atacar, para criticar. Pero el escogido de Dios no necesita eso, porque ellos solamente están mirando a Dios obrar por medio de su palabra. Ellos identifican al creador de los cielos y de la tierra por la palabra. Miren, si Judas hubiese visto su nombre escrito en esa sesión del libro de la vida y no en el libro de la vida del Cordero, en esa otra sesión, él de seguro se iba a cuidar para no hacer algo que fuera a ser borrado su nombre. Pero entonces las escrituras no se iban a cumplir. Hubo una escritura en el Salmo donde habla de eso, el que metió su mano, algo así dice, se puede conseguir, lo pueden conseguir, en donde habla esa escritura. Vean, y diferentes escrituras que entonces no tendrían cumplimiento. Y así es con todo ser humano que no se ha visto en el libro que pertenece a esa sección del libro de la vida, lo cual puede ser borrado su nombre. Porque si llega a ver, pues entonces trata de comportarse en cuanto a
la obra de Dios que Él está haciendo, que Dios está haciendo en el tiempo en que Él está viviendo, trata entonces de ser más cuidadoso porque sabe que puede correr el riesgo de que su nombre sea borrado. Pero por cuanto los únicos que pueden ver allí, como lo vio Juan, que Juan vio a Juan, ve a Juan, vio su nombre escrito allí, y los escogidos de Dios pueden identificarse ellos como los escogidos de este tiempo, porque ellos se han visto en el libro. ¿Y cómo se pueden ver en el libro ahora y antes? Podemos decir que no, porque el libro está en medio de ellos. Y al estar en medio de ellos, recuerden que el libro fue abierto y al estar en medio de ellos, los escogidos, al estar comiendo de ese libro, pueden verse allí en la palabra, porque son parte del libro. Y la palabra se está haciendo palabra, palabra con palabra. Y ahí es que obtienen el conocimiento de que su nombre está escrito allí en el libro de la vida del Cordero y se identifican con la obra de Dios, con la manifestación de Dios en la tercera etapa, se identifican como los escogidos que están recibiendo esa fe de rapto. Por eso es que algunos no pueden entender, no pueden recibir, no pueden tener parte con este alimento de este maná escondido y no lo pueden digerir. Para unos es dulce en su boca y lo digieren, para otros es amargo y lo echan a un lado. Porque como no son de esa sección del libro de la vida del Cordero, pues automáticamente no reciben ese alimento. Y por cuanto no conocen ese misterio completamente de lo que es estar escrito en la sección que pueden ser borrados, muchos de ellos piensan que están escritos en el libro de la vida del Cordero y se echan para atrás pensando que están ahí, cuando en realidad una de las evidencias de que no tienen el Espíritu Santo en su vida obrando, ayudándole para comprender el misterio de la segunda venida del Señor, por cuanto no tienen eso, es una de las evidencias porque no han recibido el cumplimiento de la palabra para la hora. O sea, no han recibido la revelación de lo que Dios está haciendo en el tiempo que ellos están viviendo. Y el escogido, la Virgen prudente, aunque quizás no comprenda algunas cosas, pero sí las cree de todo corazón. Es como cuando un niño no sabe lo que está comiendo y el papá le dice, cómetelo, te va a hacer bien, pero es que yo no sé qué es eso, no comprendo esto, pero sabe bueno, cómetelo, que te va a hacer bien. Y se lo come. Vean, luego comprende que fueron vitaminas que recibió, aún quizás no comprendiendo la forma que estuvo hecha esa comida o esa vitamina de los compuestos que estaba hecho, no comprendía quizás cómo era que eso lo iba a alimentar y le iba a ayudar a su cuerpo para que esté más saludable. Otro le puede dar, toma, cómetelo, pero no escucha en obediencia las palabras de su padre y lo echa a un lado. No, no lo quiero. Hay hijos así que a veces no les gusta la comida, aun siendo comidas que son muy, pero que muy ricas en sabor, aunque otras sean un poquito que no son tan sabrosas como otras, pero tienen muchas vitaminas. Y hay hijos que no les gusta, no, no quiero, pero cómetelo porque te va a hacer bien a tu cuerpo.
No, de eso no quiero. Vean, ya entra en desobediencia y así es en las cosas espirituales. Nosotros nos estamos alimentando con este título de propiedad que en nuestra boca es dulce, porque no hay más cosa más dulce que la miel, aunque en el vientre es amargo por todas las pruebas, las luchas y las persecuciones que por comerse ese título están viniendo y vendrán más adelante. El escogido se come ese alimento porque el Padre Celestial nos ha dicho que nos lo comamos. No es para tenerlo en la mano ni tenerlo por ahí, sino es cómetelo. Y así como Juan representó al mensajero final, también representa a la iglesia del Señor de este tiempo final, en donde nos es dicho, cómetelo, cómete el título de propiedad, porque ahí está lo que tú y yo necesitamos para obtener la fe de rapto. Y es lo que ha estado sucediendo en este lapso de tiempo que estamos, en donde es paralelo al tiempo de Josué y paralelo al tiempo de Jesús allí en el monte de la transfiguración, cuando fue adoptado. O sea, hay diferentes ángulos y diferentes eventos que sucedieron en la historia de la raza humana, en donde Dios cumplió muchos de los eventos en cada momento, en donde Él estaba allí reflejando, tipificando lo que sería al final de la obra de Dios en este planeta Tierra, en medio de la raza humana, en estos cuerpos terrenales. Y depende de qué ángulo uno vea todos esos eventos, es lo que uno tiene que estar viendo ahora, también siendo cumplido y siendo materializado en medio de nosotros. Recuerden que todo lo que estamos viviendo ahora es la historia de todo lo que sería luego el conocimiento de lo que la iglesia de la edad de la piedra angular y dispensación del reino tuvo en estos días finales y el comienzo de ese glorioso reino milenial, el cual ha comenzado esa dispensación estando nosotros en estos cuerpos. Es la única dispensación que se entrelaza con la dispensación de la gracia y también se entrelaza con el reino milenial. La dispensación de la gracia no puede o no podía entrelazarse con el milenio. Es la dispensación de la gracia que empieza a cumplirse en medio de nosotros, estando en estos cuerpos mortales, y luego cuando seamos transformados y raptados y la cena de las bodas del Cordero y el milenio, vean, todo eso corresponde a la dispensación del reino. Grandes cosas están ocurriendo en medio del pueblo de Dios, en medio de la iglesia que va a ser raptada. Y todos los que están ordenados por Dios para obtener esa fe de rapto, ninguno de ellos se quedará fuera. Todos obtendrán esa fe de rapto, esa fe de traslación. Por lo tanto, hermanos y amigos, continúen agarrados sin desmayar de esta etapa tan importante y tan gloriosa. Y aunque usted la vea tan sencilla, y aunque usted diga, es que no puede ser, usted siga agarrado de esa palabra, de esa enseñanza en la tercera etapa, porque fuera de eso no va a poder obtener la fe de rapto. Todos los escogidos la van a obtener. Y como dijo, que sería la tercera etapa por la palabra hablada, así es que estaría siendo cumplida.
Y la tercera etapa, no hubo nada en que basarse, no hubo nada que se pudiera decir, esto va a ser así, 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 sino que el ángel le dijo, no dirás esto, no dirás nada a nadie. O sea que cualquier persona que se levante a decir que la tercera etapa no puede ser eso que está pasando, tendrá que luego darle cuenta a Dios, porque de la tercera etapa, como no se dijo nada, no le da derecho a usted a decir que así no es. Más bien, debe guardar silencio, como guarda silencio el cielo actualmente mientras esta obra se está llevando a cabo, y ser reverente y tener ese temor reverencial frente al cumplimiento de lo que fue prometido ya por Dios por medio del cuarto Elías, lo cual vio todo lo que estaba ocurriendo allí y escuchó también lo que le fue hablado en el cuartito de madera, lo cual él dijo que se lo llevaría a la tumba. O sea, no van a esperar los tomacitos, no esperen a que se les diga para que entonces crean. Seguirán siendo tomacitos hasta el final y ya al final entonces se les mostrará y ellos van a ver, ellos van a comprender que sí, pero ya será demasiado de tarde para los tomacitos. Ahora la iglesia, Dios está trabajando es con ella, con las vírgenes prudentes, las cuales ya Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo y Él ya desea sacarlas de aquí, porque pronto se desatará todos esos juicios divinos, los cuales no son para la iglesia novia, las vírgenes prudentes. Así que, escogidos de Dios, escritos en el libro de la vida del Cordero, es a ustedes que Dios tiene la prioridad para que reciban y obtengan esa fe de rapto. Porque luego la tercera etapa es para las fatuas y también para los perdidos como testimonio de que ya no tienen oportunidad. Y para los 144.000. Pero la prioridad de la tercera etapa es pescar esos 153 peces, o sea, pescar los peces gordos, los peces los cuales fueron representados allí en esa pesca milagrosa que hizo Jesús. Y a esos peces fue que le tiró el gancho el hermano Brano. Y todo lo que Dios está cumpliendo en este tiempo es el cumplimiento de esa pesca milagrosa, la cual nos está colocando en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino. Así que, escogidos de Dios, yo les pido, yo le pido a Dios que pronto todos obtengan esa fe de rapto, esa fe de traslación, la cual está siendo dada por el Espíritu Santo en la enseñanza bajo carpa en este tiempo final. Y le pido a Dios que pronto todos la obtengan y que así estén ya a ese nivel de adopción que puedan así tener esa etapa tan gloriosa en favor de la obra de Dios junto al instrumento que Dios tiene en este tiempo final, para que así, luego de esos días, que ocurra la resurrección, estar de 30 a 40 días aquí y hacer esa obra que ya Dios tiene predestinada desde antes de la fundación del mundo, que haremos en esos días estrenando el cuerpo nuevo y luego irnos a la cena de las bodas del Cordero. Mi deseo es que pronto Dios cumpla ese momento en donde varios van a empezar a tener esa percepción completa de profeta a medida que
ya se vaya acercando ese momento de la parte culminante de la tercera etapa, porque Dios va a hacer ciertas cosas en las cuales van a estar siendo de gran ayuda ministros y hermanos en favor de la tercera etapa. Y esperamos que muchos estén en ese momento listos, preparados, para que puedan tener esa adopción en sus cuerpos, para que así sean de gran ayuda para la obra final de Dios en este planeta Tierra, estando en estos cuerpos. Algo grande está por suceder y ahora podemos decir que falta poquitito, porque sin el tiempo de San Pablo de la primera edad, miren, todavía faltaba 2000 años, vamos a decir, y él allí hablaba como si fuera en esos días, también en las diferentes etapas y edades de la iglesia. Cada uno estaba esperando que se cumpliera en su edad. Y podemos decir ahora que estamos frente a frente, cara a cara, mirando las promesas, mirando a Dios en medio de su iglesia, obrando para cumplir eso que hablaron en esos tiempos pasados de este tiempo. O sea, nosotros somos los actores de todo lo que hablaron ellos de este tiempo. Así que adelante, sirviendo al Señor con temor y temblor y con seguridad de que Dios está con el pueblo, de que Dios está con nosotros, de que Dios nos está preparando para cruzar el Jordán en seco. Que Dios los bendiga, que Dios les guarde. Era un saludito para estos hermanos que me pidieron, pero también este saludo va para todos los hermanos en los diferentes países y también muy especialmente al misionero Miguel Bermúdez Marín. Que Dios les bendiga y Dios les guarde a todos y continúen pasando hoy un jueves 23 de febrero de este año 2023 lleno de las bendiciones de Dios y o sea hay una noche y ya mañana y el domingo y sábado en lo que se hable, que Dios nos permita ver más claramente toda esta etapa tan gloriosa que Él está llevando a cabo en medio de su iglesia. Que Dios les bendiga grandemente a todos y tengan todos muy buenas noches. Dios les bendiga.